Hay canciones inolvidables que fueron grandes hits, pero sus éxitos quedaron como únicos para quienes los interpretaron. En este especial de 3 videos traemos una recopilación de esas memorables canciones que nos llenarán de nostalgia. Gente linda, les saluda Andrea y hoy en la Tica Channel les traemos artistas que solo tuvieron un éxito. Comenzamos. Fue interpretada en 1969 por la banda de dibujos animados The Archies. La canción terminó como uno de los mayores y más inesperados número 1 del año, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, gracias a la asociación del sencillo con el éxito en la cadena de televisión CBS de la serie de dibujos animados El Show de Archie y sus amigos. Tildar de artista de un solo éxito a Minnie Riperton, cantante legendaria que publicó 6 discos en su corta vida, la estadounidense murió con 31 años en 1979, es injusto pero a la vez exacto. Loving You fue su único sencillo en entrar en el top 75 de Estados Unidos, eso sí, al número 1. El 1 de agosto de 1981, la cadena MTV comenzaba su trayectoria emitiendo el video de este tema. La canción sonó hasta la saciedad desde su publicación en 1979 hasta la disolución de la banda en 1982, y así hasta nuestros días, como testimonio de una época en la que convivían el techno, el post-punk y la incipiente nueva ola. Todos los aspirantes quieren ganar cuanto antes, sin tener en cuenta que eso puede ser letalmente nocivo. The Knack lo saben bien, pues arrasaron en 1979 con My Sharona, primer single de un debut en el que muchos veían a los sucesores de los Beatles, nada más y nada menos. La canción lideró la lista estadounidense de ventas durante 6 semanas y se convirtió en un clásico atemporal que aún hoy provoca instantáneos meneos de caderas. Alcanzó gran popularidad en su época y hasta la fecha sigue siendo icónica. Pasó 4 semanas en el número 1, tanto en el Billboard Hot 100 y en el Hot Dance Music Club Play de los Estados Unidos, y fue galardonado con un disco de platino. Sus otros singles no llegaron a tener su éxito inicial. La primera versión de la canción dura 4 minutos. No obstante, la canción se alargó a 7 minutos y 50 segundos debido a su popularidad en las discotecas estadounidenses. Mickey fue un éxito que ni bien empezaba a sonar, hacía que las pistas de baile se llenaran de chicos frenéticos. Pero de ahí no pasó más, fue el único éxito que llegó a tener. El sencillo Eye of the Tiger obtuvo el puesto número 1 del ranking en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Es bien recordada por fanáticos y no tan fanáticos por ser la canción tema de la película Rocky III. Se ofreció inicialmente a Diana Ross, a Donna Summer, a Cher y a Barbra Streisand, y finalmente fue aceptada por The Weather Girls. Y esa versión se convirtió en un éxito que vendió más de 6 millones de unidades en el mundo.
El tema se volvió un clásico y más recientemente muchos lo consideran himno de la danza, himno de la comunidad gay e himno clásico de las mujeres. El triunfo del tema en Alemania animó a la discográfica a grabar una versión en inglés que, efectivamente, amplió la fama del grupo. Tanto fue así que en el Reino Unido fue número 1 la versión inglesa, con la alemana en el número 2, mientras que en Estados Unidos tuvieron que conformarse con la segunda posición en la relectura en inglés en 1984. Este grupo de pop soul británico se metió en las carteleras con esta divertida canción, pero pronto se hundió en el olvido. Aunque siguieron haciendo música, los problemas de los miembros de la banda pudieron más que su talento. La llamaron The Juicy Fruit Song. Pero el sonido era más sucio y desprolijo y la guardaron en el cajón. Luego la grabaron bajo el nombre de Lesson One. El guitarrista corrigió la letra y planeó un estribillo ascendente. Ahora sí, Take On Me estaba lista para salir a la cancha, pero tampoco tuvo éxito. Y luego una segunda versión más, cambiando la estética y el sonido con su correspondiente clip de difusión, pero tampoco. El tema más popular del trío noruego fue grabado 3 veces. La clave estuvo en la brillante animación que ayudó a visibilizar una canción que todavía estaba bajo la superficie. Fue número 1 en 27 países y arrasó con los premios MTV del año siguiente, alzándose con 6 galardones. Durante un año estuvo en lo más alto de los charts y sonó hasta el hartazgo en las discotecas de todo el mundo. Los versos entregados sonaron sin cesar en el verano de 1985 con la versión en español Si tú eres mi hombre, del éxito global The Power of Love. Un Guinness certificado como sencillo de solista femenina más vendido de la historia, hasta que llegó Whitney Houston en 1992 con I Will Always Love You. Parte del film Top Gun fue el primer sencillo para Berlín en casi 2 años, y la banda nunca pudo superar o igualar tal éxito con sus posteriores grabaciones. La canción llegó a las primeras posiciones en decenas de países alrededor del mundo, apoyada por el éxito de la película y de la banda sonora que le dio origen. En Billboard llegó al primer lugar en 1986 y en el Reino Unido durante 4 semanas en noviembre de ese año. Toda una generación de no tan jóvenes estuvo marcada por el Voyage Voyage que no hace falta equipaje. Estamos ante un clásico del Europop ochentero que arrasó entre 1986 y 1988, tocando los puestos más altos de las listas del viejo continente y algunos lugares tan dispares como Bolivia o Tailandia. 2 años de triunfo porque su ímpetu no es que lo pareciera, es que era sin fin.
Con apenas 16 años, Glenn Medeiros, hawaiano de ascendencia portuguesa, ganó un concurso vocal versionando esta canción grabada originalmente por George Benson 2 años antes. Como parte del premio, la grabó en 1986 con un pequeño sello. Se convirtió en un pelotazo global que en 1988 alcanzó el puesto 12 en Estados Unidos y el número 1 en Reino Unido. En plena vorágine triunfal, incluso Glenn Medeiros grabó una versión en castellano, Nada cambiará mi amor por ti, que marcó a toda una generación. Se ha convertido en su canción más popular, alcanzando el número 11 en las listas de Reino Unido y el número 1 en las listas musicales de Australia en 1989 y el número 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 1993, cuando la canción apareció en la película Penny and June. Fue la primera canción a capela en llegar al número 1 en la lista de los Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, manteniendo esa posición por 2 semanas en septiembre de 1988. Un malentendido general existe al creer que la canción fue escrita por Bob Marley. La verdad es que él murió casi una década antes del lanzamiento de esta canción. La canción ha provocado un mito urbano acerca de que el compositor se suicidó después de escribirla, aunque Bobby McFerrin continúa vivo y aún en actividad. La canción fue un hit número 1 mundial, inicialmente en el nativo Reino Unido del cantante en 1987, donde permaneció como número 1 durante 5 semanas y fue el sencillo de mejor venta ese año. Se volvió número 1 dentro y fuera de Europa y alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos en 1988. El video musical de la canción se volvió la base del fenómeno de internet llamado Rickroll. 23, please. Estuvo entre las mejores canciones en países como Australia, Europa y Norteamérica. Robert Van Winkle, alias Vanilla Ice, usó sin permiso la base de Under Pressure para su Ice Ice Baby, por lo que tuvo que pagar a los autores robados, Queen y David Bowie. Los amantes del hip hop comenzaron a darle la espalda al sentirle más como una celebridad pop que como un verdadero rapero. La californiana Martha Marrero era una novata compositora e intérprete que apenas había compuesto un par de canciones cuando decidió escribir un tema sobre la adicción a las drogas de un amigo cercano. De esa catarsis surgió Toy Soldier, número 1 en Estados Unidos en 1989. Este single ayudó a que el primer disco de la californiana de origen cubano, titulado sencillamente Martica, despachara más de 3 millones de ejemplares. La canción llegó al número 1 en decenas de países y se mantuvo allí por semanas,
transformándose en el gran hito de la banda y en una de las más reconocidas baladas acústicas de esa era. La canción es un desvío del estilo punk metal que impregna los discos de la banda. Como tal, a menudo se ha descrito como una bendición y como una maldición, debido a su abrumador éxito y reconocimiento en todo el mundo. ¿Quién no bailó esta canción o al menos intentó? Bueno, si hasta Jennifer López y Don Omar. Todos la conocemos como lambada, aunque en realidad ese es el nombre del ritmo musical. Fue un plagio de la canción original Llorando se fue de 1981, del grupo boliviano Los Jarcas. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. El caso fue ganado por Los Jarcas, quienes probaron la autoría del tema y mostraron el plagio de la agrupación Kaoma, recibiendo una indemnización. Pero la canción que nos mueve seguirá siendo la lambada. Este fue un recuento de los artistas que solo tuvieron un éxito en los 70s y 80s. ¿Recuerdas estas canciones? ¿Nos faltó alguna? Déjanos sus comentarios. En el próximo video vendremos con la década de los 90. Recuerda activar la campanita para que te avise cuando lo subamos. No olvides compartirlo y gracias por suscribirte. Hasta la próxima.